Buenas tardes con todos. Bueno, el día de hoy quisiera conversarles acerca de los motivos para ejercer lo que es planificación fiscal. Y estos son el orden público y el orden económico. Esta investigación lo que pretende es abordar tres puntos exactos. El primero, habla acerca de los derechos y las libertades en los actos jurídicos de las personas. El segundo, hablaremos acerca del orden público como límite de la voluntad. Finalmente, hablaremos sobre el orden público económico y el orden económico como origen de la autonomía de la voluntad y la autonomía privada. Vamos a abordar el primer punto. Dentro de los derechos y las libertades en los actos jurídicos, como derecho natural, tenemos tres puntos exactos los cuales vamos a tratar. Y esto habla acerca del primero, la justicia, en donde las personas trabajan de forma ética, destacando muy fuertemente los vínculos fuertes entre la política y la persona. Por otro lado, tenemos la parte humana. El hombre como persona humana, quien es el sujeto de derecho, a quien le compete dar la justa acción de dar a cada uno lo que cree que es suyo, crear, modificar, extinguir relaciones jurídicas o relaciones de derecho, es lo que abordaría este particular. Finalmente tenemos lo que son los actos, que es básicamente la expresión del ser vivo. En tal, quien expresa sus ideologías, sus instintos, todas sus formas de leyes, tanto biológicas como las decisiones libres con las que en este caso él actúa. Es decir, que dentro de lo que es el derecho natural, el ser humano tiene un ideal de justicia por natura. Se expresa a través de actos y a través de ellos expresa la libertad, la voluntad, sus decisiones. Es dueño de sí mismo, controla, domina su ser y actúa, estableciendo los orígenes y la originalidad de sus decisiones, los cuales sean establecidos para sí mismo y también para su libertad. Una de las partes importantes de los derechos y las libertades en los actos jurídicos es que el hombre también es el creador de aquellos actos, el creador de aquellas relaciones jurídicas. Él sabe dónde está caminando, él sabe el piso que va a topar. En este caso, no hay que olvidarse el tema de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el cual expresa el ideal común del ser humano. ¿Cuál es el respeto para sí, el respeto para su comunidad? Y también aquí se expresan las libertades fundamentales a fin de salvaguardar las diferentes relaciones entre la comunidad, tanto nacional e internacional, en las diferentes comunidades que existan, respetando siempre en este caso los estados soberanos y las relaciones entre tales estados. Como tal, esas relaciones también vienen ejecutadas dentro de lo que son los convenios de doble imposición. Por su parte, así como es creador de actos, también está en la libertad y esta libertad supone una forma o un nivel de conciencia inmaterial. Estos actos pueden ser voluntarios e involuntarios. Los voluntarios, aquellos queridos, regidos por su razón, y los involuntarios, aquellas que son vulnerables, que pueden ejercer tanto derechos y libertades. Estos derechos y libertades pueden ser restringidos de una forma legítima. Esta legitimidad en ejercer sus derechos, sus obligaciones, están sujetas a limitaciones establecidas en las leyes, en la jurisprudencia. Y en relación a esto, debe guardar siempre lo que es la cordura, la moral, el orden público y la sociedad, por lo que no pueden ser opuestos en contra el propósito o los principios de las diferentes naciones al ejercerlas. Dentro de un segundo punto, como les había hablado, vamos a conversar acerca de lo que es el orden público como el límite de la voluntad y la creación del orden de lo económico. ¿Qué es el orden público y cuál es el principio para limitar la autonomía de la voluntad? El orden público básicamente se basa en lo que son los límites, lo que consagra una ley, en el ejercicio de los derechos, las libertades humanas particulares. También este orden público abarca ciertos principios jurídicos, públicos, privados, políticos, morales, económicos.
los cuales son aplicables dentro de las diferentes sedes, tales como son el derecho penal, derecho laboral, derecho constitucional o económico. Este orden público hay que tenerlo en cuenta que está supeditado y limita de una o de otra manera el derecho normal el derecho natural, que sería la autonomía de la voluntad. Estaría limitado a través de las normas imperativas. Estas normas son inderogables, impuestas ante la voluntad, y no tenemos una opción a sustituirlas ni modificarlas. También estamos consumidos en estas, dentro de lo que son las normas dispositivas. Estas dispositivas son permisivas, son voluntarias, pues atienden a la voluntad de las partes. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una norma y tengo otra que es posible elegirla tal como un beneficio tributario que yo pudiera ejercerlo para sí mismo, esa es una norma dispositiva. Sin embargo, una ley, un código tributario, esa es una norma imperativa. Es así que podríamos mencionar que el orden público interno, nacional e internacional se debe a lo siguiente. El nacional es aplicable a las personas, es aplicable a aquellos residentes nacionales, inderogables, es irrenunciable, y también es intercambiable por cualquier otro ordenamiento internacional, es decir, no se puede supeditar o no puede sobrepasar, en este caso, en otro sentido. También tenemos lo que es el orden público internacional, que se impone a todos sin excepción, porque mediante él se tutelan las diferentes consideraciones esenciales para el legislador. También hay que considerar que dentro de este orden público pueden exigir discrepancias, y estas discrepancias pueden ser por razones ideológicas o por actuaciones técnicas o por la actuación jurídica. A su vez también, dentro de este orden público, como ya les mencioné hace un momento, que me adelanté un poco, también existe la cláusula de orden público internacional. Esta cláusula de orden público internacional es un mecanismo que es utilizado por los diferentes legisladores a fin de delimitar las externalidades negativas. Pues si existen ciertas discrepancias, lo que debe propenderse es a considerar un orden jurídico inexistente, una incompatibilidad y una analogía o una aproximación técnica, que es lo que se resuelve de una o de otra manera en lo que es fiscalidad internacional. Este sistema de orden nacional e internacional puede obedecer a tres sistemas: leyes de orden privado basadas en la voluntad de los particulares, es decir, donde se expresa la voluntad al ejercer entre partes. También el orden público interno establecido por el Estado, aplicables a las personas residentes o no de ese Estado, pues son consideradas personales, aun cuando esté fuera de la autonomía de la voluntad de esa persona. Y finalmente las leyes de orden público internacional, cuya aplicación es para, en este caso, que no se hiera de ninguna manera la soberanía de un Estado. Finalmente tenemos lo que es el orden público económico y el orden económico, donde dan el origen a la autonomía de la voluntad, tanto privada como pública, para ejercer la planificación fiscal. Esta noción de orden público económico básicamente tiene tres tesis. Las funcionales, que es a través de la intervención del Estado en la economía, mediante el conjunto de normas legales que dirigen una economía, a fin de limitar la diversa autonomía que pudiera ser malograda o malversada en esa autonomía de la voluntad. También tenemos las normativas materiales, en donde son los conjuntos de normas relativas a la economía con el más alto rango jurídico, y las citacionales, las cuales ejercen un concepto sobre la noción del orden. Aquí hay un punto importante. El orden público y el orden público económico fundamenta las limitaciones, las prohibiciones, las nulidades, a fin de que haya ciertas limitaciones en la autonomía de la voluntad entre los particulares desde un Estado y poder regularlas en un territorio. ¿Qué quiere decir? Que un orden económico podría constituirse también en una variable manipulable de acuerdo al poder imperativo.
Cuando se crean de una o de otra manera, el gobierno crea un orden público. Este orden público, de cierta manera, rige para todo un territorio, mientras que el económico puede estar supeditado y puede ser vulnerado de cierta manera. Entonces, dentro de esta investigación, lo que se trata de propender es este tema, el que se sepa distinguir en dónde comienza la vulnerabilización de la planificación fiscal, cuándo comienza a ser perniciosa. Y la pernición podría considerarse desde la parte interna o la legislación interna o pública económica que se pudiera generar de forma privada. Para concluir, dentro de estos tres acápites que habíamos visto, dentro de lo que son los derechos y las libertades en los actos jurídicos, se pueden considerar las formas como la constitución económica, y dentro de esta, donde existen aquellas normas reguladas en un Estado, donde se limitan las libertades, la elección profesional, la actividad comercial, así como los diversos órdenes de mercado que pueden delimitar un orden económico. También dentro de lo que es el orden público como límite para la autonomía de la voluntad, es la administración de la economía, en cuya relación de una o de otra manera deviene de la elasticidad, y este ajuste se debe ir realizando dentro de lo que son las normas constitucionales a fin de tener una buena consecuencia en el orden económico. Y finalmente, no olvidarnos del tema del orden económico, el cual reside en la forma natural del ser humano. La que habla del ser, la que habla en este caso de la moral, delimitar aquella autonomía de la voluntad que vulnera de una o de otra forma el derecho, en donde no cumple ciertas funciones de organización y de cierta manera actúa en esa parte perniciosa y lejos de ser algo negativo, una planificación fiscal, la vuelve en ese entorno, en virtud de esta parte, de que no hablamos de personas que están actuando de una forma moral. La planificación fiscal no es mala, la planificación fiscal es correcta, tal cual hablábamos de un carpooling, que es una forma de tesorería correcta que deberían tener todo tipo de personas, no solo las internacionales como una holding, sino también las nacionales. Sin embargo, de una o de otra manera, en el camino se va generando ciertas discrepancias, se va generando estrategias que no son saludables para los estados. Los estados, de una o de otra manera, viven, en este caso, del tributo, que muchas veces, de una o de otra manera, hablamos de Ecuador, son muy malogradas. Sin embargo, deberían ser muy exigidas, pues dentro de esto es el camino para que nosotros sigamos dentro de lo que son los estándares internacionales, que no lleguemos a ser un país, un paraíso fiscal, que no seamos ese punto para que seamos tan vulnerables y que podamos seguir siendo ese punto blanco para todos estos actos perniciosos. Es por eso que en esta última parte quisiera contarles que yo estoy de acuerdo en este tema en donde el árbol de las leyes ha de podarse continuamente, a fin de que no exista la vulneración en esta parte del derecho económico. Eso es todo lo que puedo indicarles de esta tarde. Les agradezco a todos por su atención.